Increíble revelación. A los 74, un sorprendente regalo de mi nuera que cambió todo para siempre. La mañana de otoño se desperezaba lentamente en San Miguel. Don Manuel, de 74 años, estaba sentado en una piedra vieja en su huerto, la misma que había visto algunos de los momentos más felices de su vida. La tierra olía a vida, y el sol iluminaba su rostro arrugado. Cada línea contaba una historia. Sin embargo, en su corazón, un vacío persistente se manifestaba. Había dedicado su vida al cultivo de maíz y frijoles, tierno orgullo de sus tierras, pero el conocimiento que siempre anheló parecía escapar de su alcance. Cada día, al mirar a sus hijos trabajar la tierra junto a él, una mezcla de amor y melancolía lo envolvía. A pesar de cultivar el alimento que sostiene a su familia, una sombra lo seguía. No había estudiado lo suficiente, sus sueños limitados por un entorno que nunca le ofreció oportunidad. Esa misma mañana, mientras observaba las aves volar, su mente divagaba entre lo que pudo ser y lo que era. Ese interminable vaivén empezó a intensificarse cuando Ana, su nuera, llegó con un obsequio inesperado. Una computadora brillante, llena de promesas, de un futuro que sentía como un mar lejano. Ella veía en él la capacidad de descubrir cosas más allá de sus labranzas, pero el miedo pronto hizo mella en su espíritu. ¿Quién era él para usar un aparato que parecía de otro mundo? La resistencia brotó como una maleza. Con el ceño fruncido, reflexionó. ¿Qué podría un viejo campesino hacer ante este desafío? El dilema surgió, como un golpe en el pecho. La opinión de su nuera iluminaba la sala, pero en su interior una voz dudaba. Las inseguridades, arraigadas durante décadas, golpeaban con cada pensamiento. ¿Debería aceptar el reto, arriesgarse a fracasar frente al brillo de su nuera? En su mente se representaban las críticas y las voces que lo considerarían un ignorante, un hombre del campo que no tenía cabida en el mundo académico. Su propio orgullo se convertía en un enemigo, desbordando angustia. ¿Cómo podría decepcionar a Ana? Don Manuel respiró hondo, sintiendo el sudor de la ansiedad en su frente. Esa maldita computadora lo llamaba, pero cada estallido de curiosidad era seguido por ráfagas de miedo. Duda y determinación se entrelazaban en su mente, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Miró a su familia, al calor del hogar que había construido. La presión de ser un ejemplo, un modelo a seguir, lo frustraba. ¿Podría realmente enfrentarse a lo desconocido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sudor comenzó a escurrir por su espalda. El flujo de pensamientos lo arrastraba, confrontándole con una visión sombría de lo que podría ser si fallaba. El ridículo, la burla, el juicio. Sin embargo, ese mismo impulso de arriesgarse lo condujo a una encrucijada, un punto de inflexión que podía definir el resto de sus días. La presión aumentaba y el deseo de conocimiento pulsaba en sus venas como un manantial sin fin. Pero el miedo continuaba latente, como una sombra que no se alejaba. Justo cuando su tensión emocional alcanzaba su clímax, un rincón de su mente le susurró una idea, un anhelo nuevo. Tal vez su historia podía ser una luz para otros, un puente hacia un futuro donde hombres como él pudieran compartir su sabiduría, un conocimiento arraigado en la vida misma. ¿Estaría dispuesto a desafiar sus propias limitaciones y abrirse a un mundo vasto y aterrador? Sin respuestas y con la incertidumbre latente, don Manuel se preparaba para dar el más difícil de los pasos. La primera noche, don Manuel se sentó frente a la computadora como quien enfrenta a un extraño. La luz del dispositivo iluminaba su rostro, reflejando desconfianza y curiosidad.
Con manos temblorosas, pulsó el botón de encendido, como si despertara un antiguo monstruo de su letargo. La pantalla cobró vida, y ante sus ojos se desplegó un vasto universo que nunca había imaginado. Sin embargo, también lo invadió una oleada de recuerdos: su infancia, las horas en la Tierra, sus fracasos, sus limitaciones. Decidido a no dejarse vencer, comenzó con algo simple: el tutorial de encendido. Las instrucciones, aunque comprensibles, lo frustraban. El lenguaje técnico parecía un dialecto de otro mundo, lo que exacerbaba sus inseguridades. «Busca en Google», le había dicho Ana, pero la idea de teclear esas palabras en una barra de búsqueda se sentía como intentar escalar una montaña. La ironía lo abrumaba. Mientras cosechaba maíz, ahora era él quien se sentía perdido en un campo de letras y números. Al día siguiente tomó una decisión crucial. Se levantó temprano, sintió el frescor de la mañana acariciar su piel, y antes de que la familia despertara, pasó horas tratando de entender lo que Ana había intentado enseñarle. Las constantes distracciones de los recuerdos lo llevaron a un estado de lucha mental. Pero a veces, en medio de una de esas luchas, un destello de claridad aparecía. Su deseo de aprender, de descubrir, de ser más que un simple campesino. No tardó en descubrir que las habilidades necesarias para enfrentar este reto eran más que solo conocimiento técnico. Requerían un cambio profundo de mentalidad. Se sorprendió al darse cuenta de que el miedo no era solo un obstáculo, sino una fuerza que debía enfrentar. Reflexionó sobre su vida, sobre cómo había cultivado tierras desafiantes con paciencia y dedicación. Aplicar el mismo principio a la tecnología empezó a cobrar sentido. Días se convirtieron en semanas, y las repetidas frustraciones comenzaron a dar paso a pequeñas victorias. Con cada nueva tecla que aprendía a dominar, don Manuel sentía que un brillo renovado iluminaba su ser. Sin embargo, esa sensación de triunfo siempre iba acompañada por el eco de su pasado, las palabras de burla de los que consideraban las aspiraciones de un hombre mayor absurdas. Una tarde, cuando ya se sentía un poco más cómodo, decidió crear un blog. El concepto le pareció atractivo. Compartir sus conocimientos sobre la agricultura y los desafíos que enfrentaba el campo le devolvía un propósito. Sin embargo, los temores regresaron. La voz negativa en su mente se volvió más fuerte. ¿Por qué alguien querría leer lo que un viejo campesino tiene que decir? Pero algo se había transformado en su interior. El deseo de superarse se fue fortaleciendo, y esa voz crítica comenzó a sonar cada vez más débil. Con un suspiro profundo, tomó la decisión irrevocable de escribir su primera entrada. La pantalla en blanco lo desafiaba, pero lo que brotó de su pluma fue la historia de su vida. Un relato sincero sobre la relación con la tierra, su familia, la lucha y la esperanza. Con cada palabra sentía que su pasado, por fin, cobraba sentido. La respuesta a su primer post fue abrumadora. Comentarios de apoyo y ánimo comenzaron a llegar. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que su historia resonara con otros. Tal vez, en realidad, estaba construyendo algo más grande que él mismo. Mientras sonreía frente a la pantalla, un mensaje captó su atención. Un agricultor que había leído su blog deseaba contactarlo para discutir sobre técnicas de cultivo. El rostro de don Manuel se iluminó. Se dio cuenta de que no solo estaba aprendiendo, también estaba conectando, incendiando una chispa de colaboración que podría llevarlo aún más lejos en su camino. Pero la fotografía en su mente se oscureció repentinamente. La llegada de un antiguo conocido a su pueblo le trajo una inquietante advertencia. A veces, las voces del pasado no se desvanecen tan fácilmente. ¿Estaba realmente preparado para lidiar con las sombras que amenazaban su nuevo camino? La presión aumentaba y la fuerza de su convicción se ponía a prueba. Un nuevo reto lo esperaba, uno que podía poner en jaque todo lo logrado hasta ahora. La inquietud pesaba en el aire, como un nublado sobre su cabeza. Don Manuel se despertó esa mañana con un nuevo objetivo en mente.
no dejarse intimidar por el pasado que reverberaba en su interior. Había sabido de la llegada del antiguo conocido, una sombra del tiempo que pensó había dejado atrás. Sin embargo, en lugar de permitir que esa visitante nocturna lo atemorizara, se propuso enfrentarse a ella con la misma determinación que había afrontado la adversidad en el campo. Mientras degustaba un café, su mente se detuvo en la reciente conexión que había hecho gracias a su blog. Las palabras de aquel agricultor resonaban en su memoria. La posibilidad de compartir experiencias, de aprender unos de otros, se perfilaba ante él como un terreno fértil. Equipado con la información, decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de mejorar técnicas y expandir sus conocimientos. Con firmeza, anotó en su cuaderno la lista de preguntas que quería hacerle. Cuando la tarde llegó, la ansiedad se transformó en expectativa. Se sentó frente a la computadora, listo para intercambiar ideas en línea. Era un momento significativo. Por primera vez, no sentía que estaba solo en su búsqueda. Al hablar con el agricultor, cada palabra se convertía en un ladrillo que edificaba un nuevo camino. Sin embargo, de pronto, su mente fue arrastrada nuevamente al pasado. Lo que había creído superado emergió con fuerza. Las burlas que había soportado, las veces que había dudado de sí mismo. Sentía que todo eso, lejos de ser un eco lejano, todavía lo influía. A pesar de los fracasos amalgamados en su historia, don Manuel fue capaz de extraer una lección fundamental. La resiliencia no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de afrontarlo. Mientras intercambiaba correos con el agricultor, se dio cuenta de que su experiencia podría ayudar a más personas, quizás incluso a aquellos que había temido desde pequeño. Esas voces que lo habían silenciado eran el combustible que ahora movía su deseo de conectar y aprender. La semana siguiente, su nuera le trajo un regalo inesperado, un nuevo programa de software diseñado para optimizar la gestión de fincas. Su sorpresa fue mayúscula, pero también lo fue su desasosiego. El miedo a la tecnología regresó con fuerza. ¿Estaba realmente listo para abrazar esta nueva herramienta? Por un momento, el impulso de rechazarla se apoderó de él. Pero recordando los logros recientes, decidió no rendirse. Pasó las siguientes noches explorando el software. Con cada clic y cada función, sintió que su confianza crecía, como una planta que brota tras la lluvia. Aún así, la llegada de un mensaje del antiguo conocido lo atravesó como un rayo. ¿Qué crees que en verdad puedes lograr siendo un simple campesino?, decía el texto. Le llenó de inquietud. Esa voz interna que había luchado tanto por silenciar comenzó a cobrar fuerza nuevamente. ¿Era su esfuerzo un vano intento? A medida que sus pensamientos se oscurecían, se dedicó a escribir sobre su progreso. Cada palabra fluía como si lavara su alma de las dudas envenenadas por aquel mensaje. El acto de escribir se convirtió en un verdadero acto de valentía y autoterapia, un diálogo interno que necesitaba dar a luz. La noche avanzó y, en las primeras horas del día siguiente, don Manuel revisó las entradas de su blog. Notó una transformación sorprendente en los comentarios. Más personas empezaban a identificarse con sus luchas y lo alentaban. Sin embargo, el mensaje de su conocido seguía marcando su mente, como una sombra acechante. La tensión entre su nueva realidad y las viejas inseguridades comenzó a brillar con más claridad. La pregunta final resonaba. ¿Finalmente podría expandir sus límites o quedaría atrapado sus propias dudas? Con valentía renovada, decidió que era el momento de enfrentar esa sombra. Había llegado el momento de enfrentar la verdad de una vez por todas. Y así, con nerviosismo, comenzó a planear su próximo paso. El día amaneció claro, pero don Manuel sintió un peso en su estómago. Con el entusiasmo contenido entre las manos temblorosas, miró la pantalla de su computadora, donde había comenzado a esbozar sus pensamientos para un nuevo post en su blog. El mensaje de su antiguo conocido aún retumbaba en su mente, como un eco que no se silenciaba. Pero hoy, eso tenía que cambiar. Mientras tomaba su café, se recordó a sí mismo que su vida, marcada por la agricultura,
era un testimonio de perseverancia y dedicación. Las dudas que lo invadían en esa mañana eran ajenas a su verdadera naturaleza. Con cada sorbo resolvió que usaría el rechazo como un impulso a seguir adelante. La voz de su crítico interno perdería poder frente a la certeza de su experiencia y del camino recorrido. Empezó a escribir. Se enfocó en su viaje desde los momentos de oscuridad, donde pensaba que nunca podría sobresalir, hasta las pequeñas victorias que le habían dado confianza. Llenó la pantalla con su historia, cada palabra liberando un fragmento de su ansiedad, como un purificador que arrojaba impurezas. En su relato hizo énfasis en la conexión que había encontrado con la comunidad a través del blog, cómo había pasado de ser un simple campesino a un referente para otros. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue el giro inesperado en su perspectiva. Mientras narraba su evolución, se dio cuenta de que el verdadero poder no provenía solo de las palabras, sino de la acción. La reveladora reflexión provocó un súbito ardor en su pecho. Entendió que podía desafiar las limitaciones que él mismo había impuesto. Dejó a un lado el temor por el software y empezó a considerar un encuentro físico con el agricultor cuyo apoyo había comenzado a vislumbrar en su vida. Decidió que escribir no sería suficiente. Haría algo tangible. Conjunto con su nuevo dominio sobre el software, planificaría un taller para compartir sus descubrimientos sobre la agricultura moderna. Soñó con la idea de reunir a campesinos jóvenes y experimentar juntos, de aprender, de compartir técnicas, de formar un nuevo legado de conocimiento. La imagen de aquel encuentro se hizo más vívida cada vez que pensaba en ello. Entusiasmado, comenzó a esbozar un plan, una presentación, el espacio adecuado, incluso las herramientas que necesitarían. Sintió cómo la inercia de la duda se transformaba en una energía inusitada. Por primera vez, cada clic en el software ya no era solo una lucha, sino un paso hacia un propósito mayor. Mientras se sumergía en la planificación, sus pensamientos comenzaron a elevarse hacia un dilema. ¿Podía realmente mantener su antigua imagen de simple campesino mientras se posicionaba como un líder? La pregunta le hizo sudar. Cada vez que pensaba en la posibilidad de fallar, el antiguo conocido surgía en su mente, recordándole los riesgos de ser visto en una nueva luz. Pero, ¿podría realmente permitir que esos fantasmas del pasado dominaran su futuro? Sin embargo, sus dudas no podían eclipsar una reveladora claridad. Si se quedaba atrapado en esas percepciones ajenas, estaba permitiendo que otros definieran su historia. Se firmó un compromiso consigo mismo. El miedo a ser juzgado no podía ser un obstáculo para su crecimiento. Con renovado vigor, se dirigió nuevamente a su computadora. La idea del taller merecía ser concretada, y su voz, sus experiencias, aún podían resonar más allá de sus propios límites. Mientras ajustaba los detalles en el programa, un nuevo mensaje apareció en su bandeja de entrada. Era del agricultor con el que había estado intercambiando ideas. Me encantaría conocerte en persona y compartir más sobre nuestras experiencias, decía. Esa simple invitación hizo que el corazón de don Manuel latiera con una mezcla de emoción y temores inesperados. Estaba ante la posibilidad real de dar un gran paso hacia lo desconocido. Con un profundo respiro, supo que estaba ante una encrucijada. ¿Estaba listo para dejar atrás la sombra del pasado y abrirse a un futuro lleno de promesas? La decisión que debía tomar resplandecía con la urgencia de un nuevo comienzo. Don Manuel respiró hondo antes de responder al mensaje del agricultor. La emoción y la incertidumbre chocaban en su interior, creando una tormenta de pensamientos que lo hacían cuestionarse nuevamente. ¿Cómo se presentaría ante este hombre que lo había inspirado? Tenía tanto que ofrecer, tanto que aprender, pero la idea de mostrarse vulnerable aún lo atormentaba. Sin embargo, todo estaba en juego. Desde el momento en que decidió reunir a otros campesinos y compartir su conocimiento, su vida tomó un rumbo nuevo. La imagen del taller se afianzaba en su mente firmemente, llenándola de propósitos renovados. Aquel encuentro no solo era una oportunidad para aprender, sino también para enseñar.
una manera de trascender su propia historia y ayudar a otros a descubrir el valor que escondían en sus experiencias. Con las manos aún temblorosas, decidió finalmente contestar. Me encantaría conocerte también. ¿Cuándo y dónde podríamos reunirnos? En el fondo de su ser, sabía que este primer paso era crucial. Tenía que romper las cadenas del miedo y permitir que sus experiencias se transformaran en aprendizajes compartidos. Mientras esperaba una respuesta, su mente se llenó de estrategias. La primera tarea sería estructurar el contenido del taller. Hablaría sobre técnicas modernas de cultivo, sobre cómo utilizó la tecnología para mejorar su cosecha, pero también compartiría su historia personal. Las historias, comprendió, eran el hilo conductor que podía unir a las personas. La vulnerabilidad atrae, y su historia estaba impregnada de fracasos y victorias. Con cada día que pasaba, se sumergía más en la planificación. Decidió que no solo se centraría en la teoría, quería que los participantes experimentaran el trabajo práctico, así que buscó herramientas, semillas y materiales que pudieran facilitar el aprendizaje. Hacer que se sintieran como agricultores renovados, capaces de reescribir su futuro, le llenaba de un orgullo inexplicable. Un sábado por la mañana, mientras observaba su pequeño campo desde la ventana, sintió una relevante intuición. La tierra, con su fertilidad y potencial, era un reflejo de su propio ser. Todo el esfuerzo que había puesto, cada sílaba de frustración o de determinación, había enriquecido su vida como el abono lo hacía en el suelo. Don Manuel se dio cuenta de que el encuentro con el agricultor podría ser más que una simple conversación sobre prácticas agrícolas. Podría ser una colaboración, un cambio de paradigma en su carrera. Lo imaginó a su lado, compartiendo ideas y experiencias en su taller. La posibilidad de asociarse con alguien que pensaba como él era un soplo de aire fresco. Su historia ya no sería una narrativa individual, sino un capítulo en un libro mucho más grande. Con esta visión en su mente, se detuvo a reflexionar sobre lo que había estado a punto de ceder a la duda y al temor. La imagen de sí mismo como un simple campesino ahora parecía más que un pasado. Era un peldaño hacia la grandeza. La identidad no era un estigma, sino un punto de partida para todo lo que pudiera lograr. En lugar de esconderse, podía abrazar su historia y usarla como un faro para otros. Finalmente, recibió la respuesta del agricultor. Podríamos reunirnos el próximo fin de semana en mi granja. Será una gran oportunidad para intercambiar ideas y preparar algo juntos. La propuesta lo hizo sentir un cosquilleo de nervios y emoción. Era un verdadero llamado a la aventura. Con una energía renovada, don Manuel se dio cuenta de que el momento de actuar había llegado. El pasado ya no lo definiría. ¿Estaba preparado para enfrentar a ese agricultor y al mismo tiempo a su propio reflejo en el espejo? Con cada decisión, se alejaba más de la sombra que lo había seguido durante tanto tiempo. A medida que se adentraba en este nuevo camino, una duda crítica emergió en su mente. ¿Podía realmente abrir su corazón, entregar su experiencia y, lo más importante, permitir que otros se beneficiaran de su viaje sin temor al juicio? Así, con un último vistazo a la pantalla de su computadora y una sonrisa de determinación, don Manuel supo que ya no había vuelta atrás. Estaba en el umbral de una transformación poderosa. Pero mientras repasaba sus pensamientos, lo que no anticipaba era el mensaje que vendría poco después. Un mensaje que podría cambiarlo todo. Don Manuel despertó el siguiente lunes con un brillo en los ojos. La idea de su próximo encuentro con el agricultor lo mantenía en una constante euforia. Sin embargo, había estado lidiando con la sombra de algo inesperado. Cuando revisó su teléfono, encontró un mensaje de su nuera que lo inquietó profundamente. «Abuelo, tienes que ver esto. He comprado una nueva tecnología agrícola que podría cambiar todo en tu campo. Se encuentra en la tienda del pueblo. ¿Podemos ir juntos?» La idea de integrar tecnología en su cultivo nunca le había parecido fácil. A pesar de que había asistido a algunos talleres sobre uso de tecnología, siempre lo había visto como un reto más que como una oportunidad. En el fondo, sentía que su identidad como agricultor clásico estaba amenazada por la modernización.
Pero esa mañana, luego de reflexionar brevemente, se dio cuenta de que su transformación era inminente. No podía dejar que el miedo lo frenara. A lo largo de las horas previas a su encuentro con su nuera, trabajó en su campo, pero su mente no podía evitar divagar. Cada surco que hacía en la tierra parecía conllevar la pregunta: ¿qué tan abierta está mi mente a lo nuevo? La posibilidad de aprender algo de su nuera lo llenaba de inquietud. Le preocupaba que su orgullo pudiera frustrar aquel intento de innovación. Sin embargo, su deseo por mejorar sus cultivos y compartir este conocimiento con otros era aún más fuerte. Cuando finalmente se encontraron en la tienda del pueblo, el entusiasmo de su nuera era contagioso. «Mira esto, abuelo», exclamó, mostrándole un dispositivo que parecía un simple tablet. «Es un sistema de irrigación inteligente. Puedes controlarlo desde tu teléfono o programarlo para que se ajuste según las condiciones climáticas. Piensa en cuánto tiempo podrías ahorrar». Don Manuel, con el corazón latiendo rápido, comenzó a explorar las funcionalidades del dispositivo. Aunque una parte de él dudaba, descubrir que la tecnología podía representar una productividad más eficiente lo intrigaba. Se enfrentaba a su propio dilema. ¿Abandonaría sus métodos tradicionales que tanto respeto tenía, o daría el salto hacia el futuro para enriquecer su técnica? Mientras navegaba por las funciones, notó cuán fácil era. Su mente se abrió a las posibilidades infinitas que este simple aparato podía ofrecer. «Tal vez esto no tenga que ser todo o nada», murmuró, casi para sí mismo. Su nuera sonrió, percibiendo el cambio en su actitud. «Verás, abuelo, la tradición es importante, pero la adaptación también lo es. Puedes combinar ambas». Esa afirmación tocó una nota sensible en don Manuel. La idea de que no debía elegir entre su pasado y el futuro, sino integrar ambos en un camino único, resonó profundamente en él. El resto de la tarde se dedicaron a discutir estrategias sobre cómo incorporar esta tecnología en su taller. Ella se mostró entusiasmada al imaginar cómo podría impactar a sus compañeros agricultores, mientras él reflexionaba en silencio. Su conciencia de que su conocimiento y sus propias experiencias habían acumulado un valor impagable se intensificó. Al final del día, don Manuel sintió que había dado un paso más hacia la transformación que había empezado. Ya no solo se trataba de cultivar, de su viaje o de su enfoque hacia la vida. Era también un testimonio de transferencia de legado, un espacio donde el aprendizaje sería bidireccional. Sin embargo, mientras se preparaba para su próxima reunión con el agricultor, una pregunta crucial surgió en su mente. ¿Sería capaz de integrar esta nueva perspectiva en su taller sin perder su esencia? La presión aumentaba y la expectativa de lo que le depararía el futuro lo envolvía. Cuando al fin se despidieron de la tienda, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje del agricultor. «He estado pensando en lo que podríamos crear juntos. Creo que tenemos la oportunidad de hacer historia en nuestros campos». La emoción y el nerviosismo se entrelazaron en su pecho. ¿Era posible que esa historia que soñaba hubiera comenzado no solo con su pasado, sino con un nuevo presente que apenas comenzaba a desdoblarse? La respuesta a esa cuestión podría significar la clave de su futuro. Don Manuel se encontró de pie frente a su espejo, dándose un último vistazo antes de salir. Aquel día no sería un encuentro cualquiera. Con cada paso que daba hacia el campo, su mente se lanzaba entre la inquietud y la emoción. La posibilidad de un nuevo enfoque en su cultivo lo consumía, pero no podía evitar preguntarse si estaba listo para despojarse de su antigua identidad. Mientras llegaba a la reunión con el agricultor, sus pensamientos se entrelazaban con recuerdos del pasado. Las tardes pasadas en el campo, el sonido de los arados y el aroma de la tierra eran su orgullo. Había sido su camino, su legado. Sin embargo, a medida que se acercaba a las puertas del viejo taller, una nueva voz resonaba en su interior. ¿Y si combinaras tu legado con lo nuevo? La fachada del taller estaba llena de actividad, y cuando don Manuel entró,
se sintió abrumado por la energía que rodeaba a los otros agricultores. Algunos estaban discutiendo animadamente sobre nuevas técnicas, mientras que otros compartían sus propios retos. La llegada del agricultor, reconocido por su enfoque innovador, elevó el ambiente. Había en él una chispa que atraía a todos. Don Manuel tomó una profunda respiración y se adentró en el grupo, decidido a escuchar y aprender. Notó cómo el agricultor destacó la importancia de la adaptación en un mundo cambiante. Frases como «no se trata de olvidar, sino de evolucionar» resonaban en su mente, removiendo algo profundo dentro de él. La idea de que un agricultor clásico pudiera ser parte de un futuro tecnológico comenzó a solidificarse. Entre cada intervención del agricultor, don Manuel reflexionaba sobre su propio miedo a perder su identidad. Pero si se veía a sí mismo como un puente entre dos mundos, su esencia podría no ser tachada, sino enriquecida. Fue entonces cuando el agricultor lo llamó a participar. Don Manuel, usted es un testimonio de la resistencia y el conocimiento. ¿Qué tiene que decir sobre la fusión de técnicas antiguas y nuevas? El silencio inmediato lo inundó, y sintió no solo la urgencia de responder, sino una responsabilidad aplastante. Su voz, al principio titubeante, se fue solidificando con cada palabra. Siempre he creído que la tradición es valor, pero también entiendo que el miedo a lo nuevo puede cerrarnos muchas puertas, comenzó, la incertidumbre cediendo ante la sinceridad. Habló sobre su reciente experiencia, sobre cómo la presentación de su nuera había cambiado su perspectiva. La mirada del agricultor se iluminó, y su entusiasmo contagioso propició una discusión vibrante. Quizás no estaba solo en su viaje. Los otros agricultores comenzaron a compartir sus propias experiencias de transformación. La sala se convirtió en un espacio de intercambio, donde las ideas fluían libremente, construyendo un nuevo concepto de agricultura que honraba el pasado sin renunciar al futuro. Al final de la reunión, don Manuel se sintió renovado. Ese encuentro había marcado un antes y un después. Sin embargo, a medida que caminaba de vuelta a casa, una preocupación persistía. ¿Era suficiente? Aún requería de un plan concreto. Y ahí estaba su desafío: integrar este renovado sentido de identidad en su práctica diaria. Cuando llegué a casa, su mente seguía dando vueltas, y no pudo evitar revisar el dispositivo de riego que su nuera le había mostrado. ¿Cuántas áreas aún quedaban por explorar? Su existencia profesional había tomado un giro inesperado, y aunque lo abrazaba con entusiasmo, la responsabilidad de actuar seguía fortificada por un hilo de ansiedad. Mientras miraba a través de la ventana hacia sus campos, el mensaje del agricultor volvió a resonar. ¿Estaba preparado para tomar el control y liderar el cambio que tanto anhelaba ver? La urgencia de responder a esa pregunta lo empujaba hacia adelante, sabiendo que el momento de establecer su legado estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de una noche de insomnio reflexivo, don Manuel se sentó con un cuaderno en blanco. Haría un plan, no solo para su vida profesional, sino para su esencia como agricultor. La transformación estaba por comenzar, y el camino que había elegido podría hacer historia. Pero antes, necesitaba resolver una difícil decisión. ¿Cómo equilibraría la tradición y la innovación para que su legado brillara? Mientras trazaba las primeras líneas de su estrategia, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Estamos listos para reunirnos y discutir cómo integrar todo lo que hemos aprendido. El futuro nos espera. La presión se intensificó y el desafío de actuar se volvió palpable. ¿Estaría listo para el viaje que transformaría su vida y su legado para siempre? La noche pasó en un torbellino de reflexiones y anotaciones, y al amanecer, don Manuel se sintió como si estuviera en la frontera de un nuevo mundo. Su cuaderno, lleno de ideas y esquemas, se convirtió en el mapa de su transformación. Las palabras que había escrito le parecían una pulsante invitación a la acción, pero el peso del conocimiento teórico comenzaba a tensar sus hombros. El primer paso, se dijo, tenía que ser práctico. Tal vez su nuera, con su conocimiento técnico,
podría ser la guía que necesitaba en este viaje. La idea de unirse a ella y crear un plan de acción lo llenó de determinación, pero la incertidumbre también le hizo cuestionarse. ¿Cómo abordaría la conversación? ¿Sería capaz de traducir toda esa teoría en acciones concretas que fueran relevantes para su propia realidad agrícola? Mientras se preparaba para la reunión, visualizó el taller nuevamente. Las voces entusiastas resonaban en su oído, recordándole que no estaba solo en esta búsqueda. La interacción con sus colegas había ampliado su perspectiva y había encendido una chispa de creatividad que había estado latente durante años, pero ahora debía concretar, llevar a la práctica lo aprendido. Don Manuel decidió que lo mejor sería empezar con una revisión de su propiedad. Quería evaluar qué aspectos de su cultivo eran tradicionales y cuáles podrían ser susceptibles a una actualización. Salió al campo con una lista de elementos que necesitaba observar: el riego, el tipo de cultivos y la rotación de variedades. Cada paso sobre la tierra le recordaba cómo el pasado era parte de su presente, pero también cómo el futuro lo llamaba insistentemente. Mientras caminaba, sentía la energía de la tierra. La combinación de tradición y tecnología no debía ser una lucha, sino una sinfonía. Cuando llegó al borde de su parcela de maíz, el sol brillaba intensamente y resplandecía sobre las hojas verdes. Era un momento de claridad. Don Manuel decidió que los cultivos no solo hablarían de su herencia, sino que también contarían una historia nueva, una que él podría escribir. Al volver a casa, se sentó con su nuera. Tenía que ser honesto sobre su ansiedad y también sobre su deseo de aprender. Cuando ella llegó, él la recibió con un abrazo sincero. En esa cercanía sintió el calor de la pertenencia familiar y la fuerza de la colaboración. «Quiero que trabajemos juntos», le dijo, sus ojos brillando de determinación. «He estado pensando en cómo unir las técnicas antiguas con las nuevas. Necesito tu ayuda para convertir mi plan en acción». Ella sonrió, y la conexión inmediata entre ambos fue un bálsamo para su incertidumbre. Sus discusiones se convirtieron rápidamente en un intercambio dinámico. Hablaban de la incorporación de sensores para maximizar el riego, del uso de drones para monitorear la salud de los cultivos y, sobre todo, de cómo compartir el conocimiento sería esencial para el éxito. La idea de integrar una nueva visión con su tradición lo llenó de un renovado entusiasmo, liberando su mente de la carga del pasado. Sin embargo, ese momento de lucidez fue interrumpido por la aparición de un dilema. Don Manuel había notado que muchos agricultores de la zona eran reacios a la adaptación. ¿Cómo desafiaría esa resistencia? A pesar de su nuevo sentido de propósito, sabía que tendría que enfrentarse a aquellos que considerarían su enfoque un sacrilegio. La decisión de dar el siguiente paso estaba clara, pero la oposición era un enemigo real en su camino hacia la evolución. Enfrentar aquel desafío sería un testimonio de su valentía y deseo de crecer. Mientras trazaba los primeros pasos de su relato de transformación, un nuevo mensaje en su teléfono desviaría su atención. «No te lo pierdas. La próxima reunión será sobre el futuro de la agricultura en la región. Tu voz es importante». La presión volvería a aumentar. Don Manuel miró por la ventana, perdido en pensamientos de cómo abordar no solo su legado, sino también cómo persuadir a los demás para que compartieran su camino. La tensión aumentaba mientras reconsideraba su lugar en esta nueva narrativa. ¿Sería capaz de inspirar a otros a unirse a su viaje sin traicionar su esencia? Con esa pregunta aún latiendo en su interior, comprendió que el viaje apenas comenzaba. Había mucho por descubrir, y su historia estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, lleno de desafíos y oportunidades. Don Manuel se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y temor. La reunión sobre el futuro de la agricultura en la región lo esperaba, y con ella la oportunidad de exponer sus ideas y su visión renovada. No era solo un espacio para compartir, era una plataforma donde podía ser el embajador del cambio que él deseaba ser.
La noción de hablar ante sus compañeros de trabajo lo inquietaba, pero también lo animaba a apretar los dientes y avanzar. Mientras se preparaba, revisaba mentalmente las notas que había tomado con su nuera. Esa mañana había sido como un trampolín, un momento de desencadenar todo lo que había acumulado durante años. En cada paso que daba hacia la reunión, enfrentaba la realidad de que no solo hablaría por sí mismo, sino por todos los que temían a la transformación. Cuando llegó al local, la atmósfera estaba cargada de energía. Don Manuel notó la diversidad entre los asistentes, jóvenes llenos de ideas innovadoras y veteranos con miradas escépticas. Se sintió como un puente, la tradición de un lado y la modernidad del otro. Consciente de su rol, sus pensamientos brumosos empezaron a mejorar a medida que el grupo tomaba asiento. La reunión comenzó con la presentación de un experto en técnicas de cultivo de precisión, y don Manuel, al escuchar su discurso, sintió una revelación. Estas no eran solo herramientas para mejorar la producción, eran oportunidades para salvaguardar sus tradiciones. Sintiéndose inspirado, esperó su turno, sintiendo cómo la adrenalina pululaba en su interior. Finalmente, llegó su momento. Se levantó, el murmullo cesó y todas las miradas se centraron en él. Su voz, al principio titubeante, se hizo más firme con cada palabra que pronunciaba. Explicó su experiencia, sus inquietudes y, sobre todo, la fusión de innovación y antiguo conocimiento que había decidido defender. Habló de la posibilidad de contar una nueva historia, una donde cada trabajador del campo pudiera ser parte efectiva de la evolución. Sin embargo, no pudo evitar notar los rostros de algunos de sus colegas. Había resistencia en sus miradas, y eso le hizo cuestionarse. ¿Acaso sus ideas no eran suficientes? La duda se instaló en su mente, pero una chispa de determinación lo obligó a seguir. Con una estrategia calculada, comenzó a desglosar sus propuestas, mezclando evidencias de éxito en otras regiones con su amor por la tierra que había cultivado durante años. A medida que exponía, notó que un grupo de jóvenes tomaba notas, mientras que algunos veteranos intercambiaban miradas de incomodidad. La tensión resultó palpable. Había una desconexión, un abismo entre su ambición y el escepticismo que lo rodeaba. En algún rincón de su mente, don Manuel empezó a comprender que el verdadero desafío no recaía solo en él, sino en la capacidad de conectar con esos colegas y convencerlos de un futuro compartido. La reunión se transformó de un intercambio constructivo a un espacio de debate. No todos estaban de acuerdo, y un obstáculo emergía en la figura de don Felipe, un agricultor tradicional que cuestionó ferozmente la necesidad de modernización. ¿Por qué arriesgar lo que funciona?, preguntó con una voz autoritaria. Don Manuel sintió que una ola de presión lo envolvía. La sala se llenó de murmullos y él tuvo que enfrentar no solo la duda de los demás, sino su propia inseguridad. En ese clima de tensión, supo que tenía que defender su perspectiva aún más enérgicamente. Con cada palabra, fortalecía su determinación y su deseo de ser un pionero. Al final, don Manuel comprendió que no solo necesitaba un plan, debía ser un líder que inspirara confianza y valentía entre sus pares. Sin embargo, cuando la reunión terminó, después de un diálogo encendido y un claro desafío personal, recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Un agricultor local me habló de ti. Quiero saber más sobre tu enfoque. ¿Te gustaría reunirte? Esa invitación erguía su entusiasmo y al mismo tiempo lo llenaba de incertidumbre. La pregunta que lo atormentaba ahora no solo era cómo convencer a sus colegas, sino quién más podría estar dispuesto a apoyarlo en su camino hacia el cambio. Mientras don Manuel abandonaba el lugar, dejó atrás a sus colegas con un sentimiento confrontativo y esperanzador. La adversidad había sido clara, pero había abierto la puerta a nuevas conexiones. ¿Sería capaz de articular su visión para atraer a aquellos que, al igual que él, deseaban ver un futuro más brillante? La historia de su transformación apenas comenzaba, y pronto, lo que parecía una lucha se convertiría en una oportunidad de colaboración y crecimiento.
La transformación de don Manuel había llegado a su culminación. Al amanecer de un nuevo día, se encontró reflexionando sobre el camino que había recorrido y los desafíos que había superado. La reunión de la semana pasada había sido un punto de inflexión. No solo había compartido con valentía su historia, sino que también había desafiado la resistencia de aquellos que se aferraban a las viejas tradiciones. Con cada comentario y cada argumento, había sembrado la semilla de una nueva visión. La invitación que recibió al finalizar la reunión lo llenó de una energía renovada. Había otro agricultor que ansiaba escuchar su perspectiva, y eso solo podía significar que su travesía había cobrado interés. Don Manuel decidió que esta reunión sería su oportunidad para consolidar su lugar como un pionero en la comunidad agrícola. El aire fresco de la mañana lo empujó hacia adelante mientras se preparaba para el encuentro. Fue con un propósito claro: compartir no solo su propia historia, sino también la historia de su comunidad, que necesitaba adaptarse, crecer y evolucionar. Cuando llegó al café donde se encontraría con el nuevo agricultor, un hombre joven llamado Javier sintió una mezcla de nervios y emoción. ¿Sería capaz de transmitirle la fuerza de su visión? ¿Podría inspirarlo a unirse a su causa? Mientras aguardaba, sus pensamientos se centraron en las recientes conexiones que había hecho y cómo cada una había sido una pieza fundamental en su crecimiento. Javier llegó y la conversación fluyó con facilidad. Compartió sus propias aspiraciones y sueños. Estaba interesado en tecnologías que optimizaran el riego y el uso de insumos. Don Manuel entendió que el corazón de la juventud y su deseo por el cambio era el complemento perfecto a su experiencia. Juntos, comenzaron a esbozar un plan para implementar prácticas agrícolas modernas. Con cada idea compartida y cada risa compartida, don Manuel sentía que la presión del pasado se desvanecía. Este encuentro confirmó algo que don Manuel había empezado a comprender. Su historia no era únicamente suya, era un relato que resonaba con muchos. Con cada agricultor que conocía, se detallaba más un futuro donde el conocimiento clásico y la innovación coexistían armónicamente. Sin embargo, don Manuel sabía que el verdadero trabajo comenzaría ahora. Sus pensamientos empezaron a fluir sobre cómo organizar un taller que no solo presentara nuevas tecnologías, sino que también abordara las inseguridades de sus compañeros. Decidió que lo primero era comunicarse con aquellos que habían mostrado dudas en la reunión, creando un espacio inclusivo para que también ellos pudieran compartir sus inquietudes. A medida que pasaban los días, su plan fue tomando forma. Colaboró con Javier y su nuera para estructurar una serie de talleres en los que se mezclarían lecciones teóricas con prácticas en el campo. La idea de un evento que uniera a la comunidad lo emocionaba profundamente. No era solo su legado, ahora era un esfuerzo colectivo. Finalmente, el gran día llegó y el taller se llevó a cabo. El sol brillaba con fuerza, creando un ambiente cálido y acogedor. Los agricultores llegaron con escepticismo, reflejado en sus rostros, pero a medida que las horas avanzaban, esa desconfianza se transformó en entusiasmo. Don Manuel se sintió seguro mientras presentaba su enfoque. La mezcla de lo antiguo y lo nuevo parecía resonar con todos. Las demostraciones prácticas y los intercambios de experiencias hicieron que el ambiente se llenara de una energía vibrante. Al final del día, los rostros que antes estaban marcados por la duda, ahora mostraban una mezcla de satisfacción y curiosidad. El taller había sido un éxito rotundo, y el reconocimiento de sus compañeros fue abrumador. Recibió felicitaciones y muchas preguntas sobre futuras colaboraciones. En ese momento de validación, don Manuel sintió una profunda satisfacción. La tierra que había cultivado durante años ya no solo era su identidad, ahora representaba una conexión sólida entre su pasado y un futuro prometedor. La sensación de logro se potenció cuando una agricultora, que antes había sido muy crítica, se acercó a él y le dio un apretón de manos. Quizás había estado equivocado, don Manuel. Necesitamos aprender y adaptarnos. Gracias por mostrarnos el camino.
Ese simple gesto lo llenó de orgullo. No solo había desafiado sus propias limitaciones, sino que ahora había comenzado a inspirar a otros. Al final del día, mientras regresaba a casa rodeado por los campos que tanto amaba, la confianza se desbordaba en su corazón. Había logrado algo más que compartir su experiencia. Había facilitado un cambio en su comunidad. No solo se había reinventado a sí mismo como agricultor, sino que también había establecido un modelo a seguir. El vacío de antaño se había transformado en un sentido de propósito y continuidad. Don Manuel sabía que el camino apenas comenzaba. Tenía mucho por delante. Experimentar como líder, ser mentor y seguir cultivando tanto su tierra como su conocimiento. Mirando al horizonte, sonrió con la certeza de que su legado, ahora más vibrante que nunca, seguiría floreciendo. La historia de Don Manuel es un testimonio de crecimiento y superación personal. Para todos aquellos que se sienten atrapados en sus propias limitaciones, recuerden que siempre hay un camino hacia adelante. Siempre hay la oportunidad de explorar lo desconocido y con valentía construir un futuro lleno de posibilidades. Ahora es momento de que ustedes también se aventuren. Si esta historia resonó con ustedes, súbanse a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que los inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo estas narrativas. Comenten abajo sus reacciones y no olviden compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más y únete a la historia de transformación que todos necesitamos.